Este es el día que hizo el Señor. Centro de Formación Cristiano, CFC, presenta Solo por Gracia. Solo por Gracia. El devocional. Hola, buen día, les saluda Viviana Peña Blanco. El siguiente es el encuentro de Dios con un patriarca llamado el Padre de la Fe y por Dios mismo, mi amigo. Génesis 12, verso 1 en adelante. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Y mis amigos, Abraham decidió obedecer y dejar su casa en Ur, sus negocios. Ur era una tierra de avanzada, pero finalmente él tomó la decisión de obedecer en ese caso y de irse. La carta a los Hebreos nos dice que él salió sin saber a dónde iba y es algo que siempre hemos aplaudido. Sin embargo, su obediencia no fue completa porque llevó consigo algunos de su familia, como su papá Taré, como su sobrino Lot, y Dios le había advertido que no podía llevar a nadie. Tal vez usted se pregunta por qué en este primer encuentro de Dios con Abraham quiso Dios sacarlo de su tierra y llevarlo lejos de su familia. Bueno, Josué 24, verso 2, dice: al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, y servían a otros dioses. Aquí está la respuesta. Este servir a otros dioses quiere decir que Taré era un idólatra. Abraham había nacido en este mundo donde se practicaba la idolatría, se adoraba la tierra, los astros, la naturaleza. Era un mundo corrupto, perdido, donde se practicaba la magia, la adivinación. En cambio, Abraham era un hombre que tenía la inclinación de creer en ese Dios omnipotente y eterno, y él creía que Dios era único y verdadero. Y lo que quiso hacer Dios fue apartarlo de ese mundo para utilizarlo en su plan de salvación de la humanidad. Y aquí vemos que además, entonces, no solamente fue el vínculo fraternal y de excesivo amor por su papá, sino que además se llevó a su sobrino. De esta manera, lo que él hizo fue retrasar la bendición de Dios, fue demorar el plan de Dios, porque Dios no se le volvió a aparecer hasta que él entró en la tierra de Palestina y se hubo separado de sus parientes más próximos, llevando solamente a Lot. Taré, el nombre del papá de Abraham, significa retrasar, y el nombre del lugar donde ellos se detuvieron por un tiempo es Harán, que significa estéril, seca. Y es que cuando Abraham estaba en obediencia parcial, lo que vivía era la demora del plan de Dios para él. Este encuentro puede parecerse a la vida de cualquiera de nosotros. Un hombre que era bueno, que le quiso obedecer a Dios, pero a medias. Seguramente él no veía mal llevar a los que amaba, como nosotros no vemos mal añadir al plan de Dios. Esa decisión retrasó el cumplimiento del propósito de Dios en su vida y más aún de la promesa. Él era un buen hombre, pero se resistió inicialmente a ser completamente como Dios dijo, y eso frenó su bendición. Es posible que nosotros lleguemos a encontrarnos hoy en una encrucijada así. La invitación del devocional en este día es revisar cómo estamos obedeciendo a Dios en nuestros encuentros con Él. Que tengan feliz día. Bendiciones.